que seguirán 27. en esta evaluación. Oye, ok, estábamos hablando del Fonden y el presidente habló. Esto lo acaba de decir hace un instante y habló del Fonden. Era una oficina de tranza. De eso quiero platicar esta mañana con el licenciado Jorge Chezal. Antes de entrar con cualquier otro tema, licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. ¿Qué pasó con el Fonden? Y hoy que tanto se requiere, pues ¿qué es lo que tendría que venir como responsabilidad a quienes desaparecieron ese fondo? Pues mira, lo que pasa es que ni siquiera se sabe si ha desaparecido o no. Resulta de que efectivamente hace un par de años se tomó la determinación, la absurda determinación por parte del gobierno federal de desaparecer 109 fideicomisos del gobierno. Y entre ellos estaba este fondo de desastres, este fondo para ayudar a la población que se ve afectada por desastres naturales. Sin embargo, hasta donde se sabe, se dispuso de buena parte del dinero. Aparentemente, según dijo en una comparecencia ante el Congreso de la Unión el subsecretario de Hacienda, todavía hay una parte de dinero que ahí está, pero que habían cambiado la forma de operar del comité técnico y de quienes tomaban las decisiones, de manera de que ahora solo toman las decisiones de disposición de gasto algunas entidades estatales, si fuera el caso, o bien el gobierno federal, quitándole a los municipios la posibilidad de acceder como fideicomisarios a este fondo, lo cual pues es absurdo también, porque evidentemente la disponibilidad del dinero en favor de los municipios ayuda a que llegue a la población de manera menos burocrática y más directa. Pero en este ir y venir de cosas, pues lo cierto es que no sabemos bien a bien ni qué hicieron con el dinero que sacaron del fondo y si efectivamente el subsecretario está diciendo la verdad y el fondo puede operar todavía o ya no. En caso de que no, pues ¿ante qué nos vamos a encontrar? Porque el presupuesto está establecido para este 2023 y es más, podríamos decir seguramente ya se gastaron la mayor parte porque estamos casi en el mes de noviembre. ¿Y de dónde va a salir el dinero para atender esta desgracia? A ver, aquí hay una cuestión que me parece muy importante, Erika, porque evidentemente cada año se tiene que aprobar un presupuesto y conforme a la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, el dinero que no se utiliza se tiene que regresar a la tesorería de la Federación. Eso es como funcionan las cosas y eso es incluso lo que han querido hacer con el tema de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, aunque la ley dice que ese dinero se quedará en el Poder Judicial y no se regresará al Ejecutivo. Pero aquí la cuestión es la siguiente. ¿Para qué sirve un fideicomiso? Bueno, pues exactamente, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación sirven exactamente para lo mismo que el Fonden y los 109 fideicomisos que desaparecieron. Cuando se ejerce el gasto anualmente y sobra dinero, hay que regresarlo a la tesorería de la Federación. Los fideicomisos sirven para que si sobra dinero, si hubo ahorros, si hubo menor gasto de lo que se había presupuestado, ese dinero se justificaba como gasto aportándolo a un fideicomiso, de manera de que el gasto se cumplía con el programa presupuestal, pero quedaba ese remanente que se ponía a producir en cuanto a intereses y en cuanto a poder alimentar estos fondos para tener dinero disponible para situaciones como estas. Es decir, el que no tuviera que tomarse del presupuesto. Lo que ha dicho Morena en el Poder Legislativo en relación a los fideicomisos del Poder Judicial es que deben de tomar el dinero no de fideicomisos, no de ahorros, sino directamente del presupuesto, lo que altera el correcto funcionamiento de las instituciones. Bueno, el caso del Fonden es igual, porque entonces, ahora, si no existe el Fonden, no va a haber ese ahorro, no va a haber ese paquete de dinero de donde puede echar mano quien resulte afectado por un desastre natural, sino que tendrán que disponerlo de su propio presupuesto, que no va a alcanzar. ¿Por qué? Pues porque el presupuesto tiene un gasto específico y no puedes prever que vas a tener determinado número de desastres naturales en tu presupuesto para poder guardar ese dinero y si no te lo gastas, regresarlo a la Federación. Exactamente lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero.
es la prueba de lo que puede ocurrir con el Poder Judicial de la Federación al desaparecer los fideicomisos. Ahora, ya que tocas el tema, licenciado, pues esto generó, esta discusión de la eliminación de los fideicomisos en el Poder Judicial, generó una confrontación muy fuerte al interior del Senado y particularmente incluso entre los senadores de Morena. Vimos por lo menos 2 senadores de Morena deslindarse de la postura del presidente y de la postura del Movimiento de Regeneración Nacional y votar en contra de la eliminación de estos fideicomisos. Y no son personajes menores, el senador Rojas Díaz Durán y la senadora Olga Sánchez Cordero, quien fuera secretaria de Gobernación. ¿Qué está pasando en Morena? Mira, a mí me parece importante que estas 2 voces se hayan levantado. Me parece importante por 3 razones fundamentales. La primera, porque evidentemente creo que les asiste la razón, creo que reflexionaron, creo que conocen cómo está la situación y de lo que se trata. Entonces es bueno que haya esa disidencia y que por lo menos haya voces razonables. La segunda cuestión por la que es importante, por supuesto que pone en evidencia una división al interior de Morena, y eso me parece también que todavía da alguna esperanza al país, porque quiere decir que por lo menos 2 personas en el Senado de la República todavía saben utilizar sus neuronas y le pueden servir para algo. Y la tercera cuestión por la que también me parece muy importante es por lo que significa quiénes son quienes hablaron a favor de los fideicomisos. El caso de Olga Sánchez Cordero, hay que recordar que ella termina su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es electa senadora, de ahí se va a la Secretaría de Gobernación y luego regresa al Senado. Y en el Senado ha tenido un papel muy gris. En la Secretaría de Gobernación ni siquiera llegó al color gris. Pero lo que queda de manifiesto es que le resulta incómodo al régimen porque no se tiene el papel que se hubiera esperado de un ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia con los conocimientos que pudiera llegar a tener jurídicamente en un gobierno que reacciona más con el hígado que con el cerebro. Y en el caso de Alejandro Rojas no hay que olvidar que atrás de Alejandro Rojas, al lado de Alejandro Rojas y en torno a Alejandro Rojas está Ricardo Monreal. Entonces, en ese sentido, me parece que es también la voz de una disidencia interna de un grupo en donde a uno de sus integrantes, que es Ricardo Monreal, lo han ninguneado como han querido, y Ricardo, con la poca dignidad que tiene, pues ha seguido haciendo su luchita, pero que, sin embargo, como grupo está mandando un mensaje de que las cosas no son tan fáciles. Estos mensajes, Erika, y es importante decirlo, de la división de Morena, pues también lo vemos con Claudia Sheinbaum en el estadio Azulgrana en la Ciudad de México. Y la dejaron sola. Donde la dejaron sola, y entonces, bueno, pues queda claro de que tienen al enemigo en casa. Ya en alguna ocasión, platicando con Jonathan y contigo ahí en el estudio, yo les había comentado que realmente el enemigo principal de Morena está en Morena y que el cambio de Morena en el ejercicio del poder vendrá desde el interior de Morena. Ahora, licenciado, hay una parte que hablábamos al principio, y esto de querer eliminar los fideicomisos, porque pues es un guardadito que luego se ve mal para los ojos de los que hoy gobiernan, pero la realidad se aparece, ¿no? Por un lado en el Poder Judicial y por el otro lado en esta catástrofe natural. El ejercicio de la política también es ese, ¿no? El de acomodar los recursos, el de administrarlos y hacer que lleguen de manera efectiva a los momentos que se requieren. Y hoy más que nunca se está notando, licenciado. Mira, Jonathan, si tú tienes un dinero que te sobra y lo pones en una cuenta de banco, y en esa cuenta de banco te produce intereses y entonces se convierte en más dinero y tienes una emergencia y puedes utilizarlo, o tienes alguna obligación que cumplir, pero ya tuviste oportunidad de que ese dinero produjera y entonces puedes enfrentar la situación más sencilla, es la forma correcta y la forma más sana de hacer las cosas. Si tú quisieras resolver todos tus problemas exclusivamente con el dinero que traes en la cartera, que sería el equivalente a utilizar el presupuesto anualizado y no recurrir a los fideicomisos, pues entonces va a haber un momento en el que posiblemente no lo puedas enfrentar. El hecho de que 109 fideicomisos desaparecieran en su momento, que por cierto están pendientes de resolverse impugnaciones, recordemos que el caso del Fidecine, del Fideicomiso de Cinematografía, ya fue revertido por la propia Suprema Corte y se declaró inconstitucional su desaparición,
El tema de los fideicomisos te permite esa planeación y te permite contar con ese dinero que de alguna manera viene a complementar. Si hay malos manejos, si hay desviaciones, existen los mecanismos y existen las herramientas jurídicas para poder promover responsabilidades resarcitorias contra los responsables, para establecer órganos de control dentro de los fideicomisos. Hay un comité técnico donde actúan quienes toman las decisiones como fiduciarios o como fideicomisarios y sí, hay claridad en la operación. Entonces, el hecho de que tú digas que se han mal utilizado algunos fideicomisos no significa que deban desaparecer, significa que tendrías que estar llevando a la cárcel a alguien, claro, y recuperando el dinero que se llevaron. Claro. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando contigo. Por favor, tenme paciencia, nada más vamos rapidito al corte. Claro. Afectada por Otis. El cómo se va vía carretera cuando sabíamos que las carreteras estaban afectadas, el cómo llega, se tiene que cambiar a un vehículo militar, cómo se queda atascado, cómo termina caminando. ¿Qué nos demuestra esto de la reacción del gobierno federal ante una emergencia como esta? Mira, no sé, es que no sé qué contestar. A ver, en primer lugar, yo creo que hay un sector muy agradecido en las redes sociales porque esas imágenes de la camioneta atascada en el lodazal, esa otra imagen de una camioneta de redilas con los titulares de la defensa y del Marina en la parte de atrás, el presidente adelante, les dan material para memes de aquí hasta el próximo año y entonces yo creo que, bueno, pues deben claro, estar muy agradecidos con que les hayan dado ese material. A ver, me parece que son dos aspectos importantes a destacar. Primero que nada, vamos a suponer que fue una decisión sincera, es decir, vamos a pensar que meditaron, reflexionaron y dijeron, es la mejor manera que se nos ocurre para poder ir. Bueno, pues habla de la pequeñez de su pensamiento, ¿no? Porque si tienen aeropuertos, tienen aeronaves, tienen... Además, aeronaves recursos especiales para atender desastres, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Pensemos en la Fuerza Aérea Mexicana, que pues, algo tendrá por ahí que pueda servir. Entonces, me parece que es, pues, si fue una decisión sincera, me parece que es pensar de manera muy chiquita, ¿no? Y entonces, bueno, pues tampoco me extrañaría que por eso los fideicomisos se les hacen muy grandes porque no saben contar con varios ceros, ¿no? Entonces, si no saben leer cantidades con varios ceros, pues tampoco se les ocurre que pueden utilizar aeronaves de emergencia para poder llegar a atender una emergencia, para poder llevar auxilio a la población y deciden irse de esa manera en carretera y de esta forma, bueno, pues puede hablar de una pequeñez y de un no dimensionamiento de las cosas, que lo que me llevaría a preguntarme es si no lo tiene el presidente y de ahí nadie más puede tenerlo, o si son tan serviles los titulares de las dependencias encargadas de ayudar a la población civil, que ante la falta de criterio del presidente, pues ellos tampoco se atreven a sugerir que puede haber formas más rápidas de llegar. La otra vertiente es que esto hubiera sido intencional, es decir, pensar con un dejo de perversidad de que lo hace para que se vea que la imagen del presidente haciendo su esfuerzo por llegar, pues yo esperaría que no fuera así, primero que nada porque me parecería una burla que por querer explotar una imagen se estuviera jugando con el patrimonio y sobre todas las cosas con la vida de las personas que fueron afectadas por el huracán. Pero además me queda claro que pensar con esa perversidad pues no sería el caso, lo hemos platicado también en este espacio, existe el principio de Hannon que dice no culpen con la perversidad lo que puede justificarse por la estupidez, y en realidad resumiría que a mí me parece que fue una reverenda estupidez haber sido por tierra en la forma que quisieron hacerlo. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días, el licenciado Jorge Chezal conversando con nosotros. Altavox.